quiera contarnos Aurea Gil, que tiene muchas ganas de compartir con nosotros cómo era su padre, don Miguel Gil Pardo. Buenas tardes. Ante todo, muchísimas gracias a los que han hecho posible este acto tan emotivo, puesto que ya era hora, después de 77 años de los hechos ocurridos, que esto saliese a la luz. Los organizadores, a todos los asistentes, al alcalde, qué contradicción. El alcalde en aquel momento fue culpable de los hechos acontecidos en Zalduondo. En la actualidad, el alcalde representa una rehabilitación de dichos maestros, puesto que aquí está, y se lo agradezco en el alma que haya ocurrido y haya permitido que esto llegue a ser una realidad. Bueno, yo como los acontecimientos y todos los hechos ocurridos ya didácticamente se han expuesto aquí, voy a romper un poco la trayectoria para que sea un poco más didáctica quizá que no reivindicativa de unos hechos que nunca debían haber ocurrido. Os voy a contar la trayectoria de mi papá, que era maestro de Zalduondo. Recorrió muchos pueblos porque tengo hermanas nacidas en Alsasua, Zambrana, Canarias, Burgos, yo de Rioja, Logroño. En fin, fue recorriendo su docencia por todos esos pueblos, impartiendo cultura y poniendo de su parte todo lo posible para que los mayores que no podían asistir a las escuelas, entre mi mamá y él, daban clases nocturnas a los adultos, porque los niños y los jóvenes tenían que ir a ayudar a su familia a las labores de agricultura o ganadería. Recuerdo muy bien el día que vinimos a Zalduondo. Yo entonces tenía 5 años. Y después de venir de un destino que era Pedrosa de Río Urbel, Burgos, vinimos a Zalduondo. Era el 29 de junio, día de San Pedro, creo que es, ¿no? Las fiestas de Vitoria, hoy de Zalduondo. Estaban los carritos con chuches y, pues, en principio, una niña feliz, un destino. Aquí impartió las clases desde el 33 al 36, cuando ocurrieron los hechos. Y yo entonces recuerdo que había 2 escuelas de chicas y chicos. Mi maestra, todavía la tengo en la memoria, tenía gafas, era muy jovencita y se llamaba Blanca. Algunos de aquí presentes han sido discípulos de mi papá. Después tuvimos la desgracia de que al llegar el día llamado del movimiento nacional, pues ocurrieron unos hechos tan tristes y luctuosos que, a pesar de mi niñez, nunca se olvidarán de mi memoria. Hablando de las viudas, pues he de decirle al nieto del maestro de Gordoa que efectivamente mi mamá las pasó muy mal, con 5 hijas, la mayor 19 años, la menor, que era yo, Aurea Gil, 5. Entonces, pues llegaron aquí efectivamente, no sé si falangistas, requetés o todos en un conjunto, invadieron las casas de los que ya habían señalado que tenían que ser ejecutados, llegaron en camionetas y, precedidos por el máximo mandatario en aquel momento del pueblo, fueron a mi casa, irrumpieron en ella como intrusos, como asesinos,
como lo que así demostraron ser. Se dirigieron a mi madre y le dijeron: denos todo lo que tengan. Y rompiendo bruscamente, una de mis hermanas, no quiero decir el nombre porque no hace falta, se impuso porque mi mamá no era una persona, era una mártir. Y le dijo: no, de aquí no pasen ustedes. Mi mamá lo ha soportado, pero no lo puedo permitir. Sin más, le dieron un empujón, subieron al desván, que allí tenía los libros preferidos de él, en unos cajones de madera, tiraron todo, los quemaron y bajaron sin más. Ya estaban para entonces detenidos. Mamá nos mandaba a la parte de la escuela, que había unos laureles, creo recordar, y de allí nos decía que vigilásemos para ver cuándo los llevaban a ejecutar, porque a ella la tenían atemorizada. Por las noches, recuerdo que yo lloraba porque lloraba mi mamá, claro, y yo le decía: ¿por qué lloras, mamá? No pasa nada, hija. Pero ella ya se olía lo que estaban tramando. Y de repente, una noche, en furgonetas, no sé si una, dos o cuántas, los llevaron a todos los detenidos, los maestros, el americano, que a la vez era primo de mi mamá, y a todos los maestros y a algún vecino más. Ya su suerte estaba echada, pero según yo tengo entendido, fueron primeramente a Vitoria, los detuvieron, los volvieron al ayuntamiento de Zalduondo y desde allí a todos los que tenían previsto fusilarlos, los llevaron en una furgoneta hasta el paraje de Ocho Portillo. Allí hay hoy en día un monolito que, como bien ha dicho Mauricio, pues en el año 80 fue cuando el Charly Arana, ayuntamiento perteneciente a Navarra, pues nos avisó para hacerle un homenaje. Y me acuerdo que vinieron hasta de Argentina y celebró la misa el hijo de uno de los ejecutados. No era maestro, pero vinieron familiares. Entonces, a partir de ese día, se puso en contacto Blas Serrativi con nosotros, pero yo tengo entendido, según él, que los maestros no fueron echados a esa sima, sino que a la izquierda hay una bifurcación que lleva a un paraje y hay un árbol. Allí hay una placa que alguien la colocó. Luego la quitaron 1000 veces, porque según nos dijo Blas, pues no les comprometía mucho. Entonces la volvieron a colocar, se han cansado y no la han vuelto a quitar. Y allí consta los 3 nombres de los maestros y dicen: en este luctuoso lugar han muerto los maestros Bernardino, Miguel y Mauricio. En memoria de ellos nos acordaremos toda la vida. No sé, los investigadores, si saben algo de esto, o si se han seguido los pasos de cómo fue, pero de todos los modos esa es lo que nos transmitió Blas un día que vinieron los familiares de Mauricio, que creo que era su madre, no, su abuela sería. ¿Su abuela? ¿No, Mauricio? Sí, y vinieron con nosotros y visitaron aquel lugar.